Claro, me parece una excelente sugerencia. Transmito a los compañeros que sean notarios. No necesariamente significa que hayan estado involucrados, sino que han conocido tal vez de otro colega, o por qué no, también han enfrentado uno de estos procesos. Como es nuestra última clase y tenemos ya muy poco para avanzar, no tengo ningún inconveniente. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí, lo escuchamos bien. Debe tener algunos problemas en su internet, pero de todas formas lo hemos escuchado. No sé, es evidente la persecución que ha habido precisamente porque había pues una nueva convocatoria, ¿no es cierto? Con la nueva ley, pues prácticamente todos los notarios tenían que ser nuevamente evaluados y claro, habían también fines políticos, por supuesto que así es, y han buscado de todo y para todo para poder pues apartar a algunos notarios del cargo. No sé, como les dije, la idea es fantástica. Tenemos el tiempo suficiente. Si nos pueden compartir alguno de esos procesos que hayan podido encarar o conocer. Cedo la palabra a los notarios del grupo, por favor. No sé si tal vez están queriendo hablar y están con el micrófono silenciado o es que no están nuestros compañeros notarios. Sí, por lo menos para decir que soy notario y todavía no he experimentado uno de esos procesos. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces, terminaremos de desarrollar la clase y ya para una vez que terminemos el material, tengo un pequeño material más adicional, pues te demos la palabra a ver si tenemos alguna, alguien que nos quiera compartir pues alguna experiencia de estos procesos disciplinarios, ¿correcto? ¿Les parece? Muy bien. Espérenme un segundito, voy a proceder a grabar la clase. Ok, el día de ayer no nos faltaba ya desarrollar mucho del contenido de la primera parte de las diapositivas.
Ya para esta clase tengo preparado un poquito de comparación con otros cuerpos normativos, donde también tiene que ver un poco la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Voy a entrar al grupo de WhatsApp mediante WhatsApp web para mandarles el último material. Vamos a guardar acá. Y a ver, busquemos la última diapositiva. Nos faltaba una diapositiva el día de ayer para terminar la clase. Prácticamente nos quedamos con nada en pantalla. A ver si hasta eso pues se van integrando los notarios que forman parte de este curso para que nos puedan ilustrar también un poco, ¿no? Eso es lo más importante, la universidad de la vida también. A ver. No sé si todos están con mi pantalla habilitada. Si están viendo la diapositiva, me confirman por favor. Ese chico de la moto soy yo. Me mato. Ya, a ver. WhatsApp, bueno, un segundito, dejen que enlace esto. Ya. Bien, siguen viendo la diapositiva, ¿no? Ok. Bien. Bueno, el día de ayer ya estábamos desarrollando ya simple y llanamente el fenómeno de las excepciones y los incidentes. Habíamos podido señalar, ¿no es cierto?, que por un principio, por regla general, pues los incidentes están restringidos en el proceso disciplinario notarial. Si bien los mismos se encuentran restringidos, pues se establece algunas excepciones que sí se pueden plantear. Eso de confundir excepciones con incidentes, no vayan a pensar que es descabellado. El doctor José César Villarroel, por ejemplo, nos decía prácticamente que pues las excepciones o en el fondo son también incidentes, ¿no? Son cuestiones, la típica definición del procesalista Hugo Alsina, ¿no es cierto? Que los incidentes son todas aquellas cuestiones accesorias a un proceso principal. Entonces, en el fondo, las excepciones también son incidentes, eso es lo que él señalaba en un curso muy interesante que dictó sobre el nuevo Código Procesal Civil. Pero bueno, habíamos establecido que solamente se pueden utilizar o emplear las excepciones de prescripción, las de cosa juzgada, las de exclusión o eximientes de responsabilidad, y estas excepciones pues van a ser resueltas directamente en la resolución final, ¿no? No es la tendencia, ¿no es cierto? La tendencia es que las excepciones sean resueltas en la primera audiencia preliminar que hay en el proceso civil. Aquí, por analogía, lo que debería hacerse es resolver primero la excepción antes de dictar el notario, o perdón, el sumariante, la resolución de apertura del proceso. Sería fantástico que con una excepción pues pueda frenarse de insofacto la posibilidad de que se dé apertura a una resolución que inicie el proceso disciplinario. Pero bueno, así está y así nomás tendrá que ser. Creo que no ha habido mucha sistematización, pues, ¿no? Lamentablemente, de la ley del notariado con las nuevas tendencias que trae pues la norma procesal civil, ¿no? En este momento estoy pasando al grupo las últimas diapositivas que vamos a desarrollar enseguida, ¿ya? Bien, referente al tema de los incidentes, pues por lo pronto no hay, ¿no? Está todo totalmente restringido. En el tema de incidentes no podemos señalar qué incidentes pueden plantearse y qué incidentes no pueden plantearse. Solamente la norma establece que no se puede plantear ningún incidente. Pasa que los incidentes no están pues como las excepciones taxativamente señaladas, ¿no es cierto?, descritas, sino que los incidentes en realidad se encuentran en un sistema de números apertus, lo que quiere decir que incidentes no solamente son los que están en el código o en la norma, sino que incidentes son todos aquellos que nosotros podamos
pues imaginar o poder plantear por la naturaleza del proceso. Pero definitivamente aquí la puerta para los incidentes están cerradas, o sea que no hay posibilidad de plantear ningún tipo de incidente. Ya hemos podido analizar los recursos. Se ha visto, por ejemplo, que solamente existen dos medios de impugnación judicial o procesal, disciplinaria, ¿no? Se restringen todos los otros recursos que son propios o normales de cualquier otro tipo de proceso, sea civil, penal, laboral, y solamente se contempla el recurso de apelación y el recurso de complementación y enmienda. Y es más, el de complementación y enmienda solamente está taxativamente señalado para la resolución final disciplinaria del Tribunal de Apelación. Ni siquiera puedes plantear complementación y enmienda para la resolución disciplinaria de primera instancia que dicta el sumariante. Una de las tantas curiosidades más que tiene pues esta ley del notariado y su decreto reglamentario, y pues por lo pronto está así. Señalarles también, quién sabe, ojalá en su último módulo puedan ver algo del régimen disciplinario en el decreto reglamentario. Imagino tal vez analizando otras normativas porque en el decreto reglamentario a la ley del notariado no existe capítulo alguno sobre el régimen disciplinario, ¿no? Total y completamente olvidado. Imagino que van a hacer un manual por separado o algo así. Alguien incluso ya hizo una tesis proponiendo un manual para el régimen disciplinario. Pero bueno, así está. Bien, hasta ahí tenemos el primer grupo de diapositivas. Ahora vamos a desarrollar este otro pequeño grupo de diapositivas que son complementarias. Antes los voy a silenciar. En un segundo. Ok. Bien. No sé si se ve la diapositiva o tengo que reiterar el procedimiento para compartir pantalla. Ok, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito del régimen disciplinario en esta segunda parte, ¿no? Aquí es donde ya hacemos comparaciones con otros cuerpos normativos y encontramos pues tanto la responsabilidad civil en los artículos correspondientes y también la responsabilidad penal y cuáles serían algunos delitos más comunes que puede pues incurrir el notario de fe pública, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una normativa, la ley 1817 del Consejo de la Judicatura. Bueno, esta normativa, por cierto, no es muy actual, pero hasta donde tengo entendido, a toda la revisión que he realizado, pues sigue vigente, eh, la cual habla del Consejo de la Judicatura. El artículo 37 hace referencia de la misma forma que la ley del notariado a la responsabilidad funcionaria que tiene el notario de fe pública. Ya hemos dicho que el notario tiene una posición media intermedia, ¿no es cierto? No es un funcionario judicial con toda la extensión de la palabra porque no tiene un salario y una remuneración que venga del Tesoro General de la Nación o del órgano judicial, sino que en realidad, ¿no es cierto?, realiza un servicio de forma privada, pero a nombre y en representación del Estado, toda vez que se encarga de dar fe pública a ciertos negocios, actos y hechos jurídicos, ¿no? Entonces, de esa forma, se considera, ¿no es cierto?, que sí tiene responsabilidad como un funcionario judicial, por ese entendido, ¿no? Me he permitido, hemos buscado también un poco, tenemos ahí la ley de organización judicial, la antigua por si acaso, no es la actual, ¿no es cierto? No es la nueva ley del órgano judicial. A lo que he podido leer, se supone pues que hubiesen quedado derogadas paulatinamente todas las anteriores, pero de forma expresa, ¿no? O sea, tiene que señalar en qué aspecto se queda derogada, mientras tanto pues está vigente. Pero me parece un punto muy interesante, ¿no? Hacer la revisión, por ejemplo, del artículo 277, donde hace esa distinción, al igual que la ley del notariado, sobre los notarios de gobierno y los de minería, ¿no? En este caso, ellos pues sí tienen un ítem, ellos sí forman parte, ¿no es cierto?,
de ser un servidor público con toda la extensión de la palabra, a raíz de que tienen una remuneración pues que perciben, ¿no? Del tesoro. Por lo tanto, estos notarios pues sí tendrían también ese carácter de funcionarios públicos. Hablando de la imputabilidad notarial, hay aquí una pequeña clasificación donde podemos encontrar pues esta imputabilidad por un lado en contra del Estado y por otro lado en contra de los particulares. Cuando nosotros hablamos en contra del Estado, pues nos encontramos en la figura de el incumplimiento de deberes, que es un tema que afecta pues prácticamente a todos los funcionarios públicos, toda vez que ellos tienen su deber y obligación de cumplir con sus funciones, tal cual establece pues la norma, ¿no? Este incumplimiento pues está establecido en muchas leyes orgánicas, fiscales, administrativas y también mediante resoluciones judiciales. Las contraparticulares, pues en este caso hacemos referencia a las infracciones de preceptos más generales, ¿no? Y precisamente son aquellas que están establecidas de igual forma en la ley del notariado, ¿no es cierto? En el tema de las faltas. Solamente que si analizamos esta ley, la 1817, hay una pequeña variación en una terminología porque habla de faltas leves, graves y muy graves, que hoy en día se ha cambiado por gravísimas, ¿no? No hay en realidad una gran connotación, solamente un simple detalle técnico por ahí. Habíamos analizado, recuerdo bien, en una de nuestras primeras clases, ya habíamos hablado algo sobre la responsabilidad civil que tienen los notarios, ¿no? La responsabilidad civil es eminentemente de carácter indemnizatorio. Por lo tanto, se supone que el notario, en caso de caer en responsabilidad civil, pues tiene la obligación de resarcir todos los daños y perjuicios que haya podido ocasionar pues, a la parte afectada. Se dice que los abogados somos malos para probar el tema de daños y perjuicios. Generalmente cuando vamos a cualquier otro tipo de proceso judicial, de resolución de contrato o ineficacia por algún motivo, pues generalmente sale probada en parte y donde perdemos es el tema de los daños y perjuicios. No es que seamos malos los abogados, sino que lamentablemente pues las circunstancias o los hechos no nos permiten recabar prueba para demostrar a cuánto asciende fehacientemente un monto, una suma de dinero para poder ser indemnizado pues económicamente. En el tema de la función del notario, pues no va a ser muy complicado porque los documentos cantan, ¿no? Enseguida vamos a ver algún otro artículo del Código de Comercio donde establece también la responsabilidad del notario en caso de que haga un mal acto de protesto, ¿no? Bien, hablando de las fuentes, también habíamos hecho referencia a esto que puede ser una fuente contractual o extracontractual. La responsabilidad contractual pues nace producto de la suscripción de ese contrato. No se olviden que los contratos pueden ser verbales, pueden ser escritos, no hay ningún problema. Generalmente el contrato que tú suscribes con el notario sin darte cuenta y de forma espontánea, pues es una de prestación de servicios. Y esta es realizada pues de forma verbal, toda vez que no hay un documento mediante el cual pues se decida tomar el servicio notarial. Es más, hasta podría ser malinterpretado, ¿no? Si una entidad financiera, por ejemplo, realiza un contrato para tomar los servicios de un notario, pues se podría interpretar como exclusividad o un fenómeno de monopolio, donde eso también está penado, pues actualmente, ¿no? La responsabilidad extracontractual son todas aquellas fuentes de esa obligación que puedan surgir pues fuera de una fuente contractual. Decíamos, por ejemplo, somos la otra parte y nos están haciendo llegar una carta notariada, ¿no? Obviamente ahí está la participación del notario, al cual yo no lo he contratado, sino que simplemente él va, hace la entrega de la carta, eleva el acta para ver si quise recibir, no quise recibir, me negué a firmar y qué sé yo, ¿no? Entonces, esa sería otra fuente, la extracontractual. Y no nos olvidemos que hablando de la contractual, pues tenemos el mundo de las obligaciones, el dar, hacer y no hacer, son prestaciones de carácter de hacer, son prestaciones de carácter personal. Bien, ¿qué pasa con algunos casos? Por ejemplo, por negar la atención de forma injustificada, por exceder los plazos en su otorgación, por ser el documento declarado ineficaz, una responsabilidad directa por la función que es indelegable. No nos olvidemos que la función que cumple el notario pues la realiza él, solamente él, y no puede estar delegando, ¿no es cierto?, a otras personas
pues esa labor. Por supuesto que tiene su personal de apoyo, sus auxiliares, que son los que coadyuvan, ayudan y colaboran, pero directamente cuando hablamos de la autorización, de la firma y qué sé yo, pues es el notario el único que participa o realiza ese acto jurídico, ¿no? Seguimos, a ver qué más tenemos por acá. ¿Dónde encontramos el tema de la responsabilidad civil? La normativa vigente, estamos hablando del artículo 984 del Código Civil, el cual establece pues que aquella persona que produce, que ocasiona un daño y perjuicio a otra persona, pues tiene la obligación de resarcir, ¿no? Siempre y cuando ha ocasionado el daño, ya sea de forma intencional, de forma dolosa o ya sea de forma culposa, ¿no? Porque ahí también hay una negligencia, ¿no es cierto? Un descuido, una dejadez, donde no deja de ser responsable el notario por su participación, ¿no? Por otra parte, lo que les comentaba hace algún momento, pues lo que está establecido en el artículo 576 del Código de Comercio. Ahí hace referencia a la participación que hace un notario en el acto del protesto. Y es más, si el notario está elaborando el acto de protesto y lo está ejecutando, si el deudor decide pagar de forma inmediata por el requerimiento que hace el notario, igual tiene que correr con los gastos que ha encarado la parte al contratar los servicios del notario y por pagar el tema del protesto de la letra de cambio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay esa obligación. Por otro lado, ese mismo artículo establece con claridad, ¿no es cierto? El otro día hablábamos de este caso, que el notario sí tiene responsabilidad por si comete pues algún error o hace un mal protesto, ¿no? Por supuesto que va a ser sobre el monto que establecía pues el título valor, ¿no? El documento mercantil. No nos olvidemos que está establecido como un título ejecutivo en base uno por el Código de Comercio y otro por el artículo 379 del Código Procesal Civil. Así que es un acto importante, ¿no es cierto? Donde dependerá la posibilidad de dar la ejecución y el cumplimiento a esa letra de cambio o por otro lado, pues la total y completa ineficacia del documento. Bien, la responsabilidad civil, el objeto. Bueno, ya sabemos que la responsabilidad civil tiene principalmente por objetivo el indemnizar económicamente todos los daños y perjuicios que se haya podido ocasionar a la parte. Eh, Hay una garantía, y lo comentábamos en una clase anterior, pues se supone que esa garantía patrimonial que dan al momento de ser posesionados, y es más, hasta pueden perder el cargo, ¿no es cierto? Si no lo hacen dentro del plazo que establece la norma, pues está como una fianza de resultas, si me permiten el término, que es un término más procesal civil, para la función pues, que va a encarar y va a desempeñar el notario por si pudiese caer en este fenómeno de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los requisitos o los presupuestos para que estemos hablando de una responsabilidad civil? Por un lado, se tiene que dar la existencia del daño, o sea que ese daño tiene que ser latente, tiene que ser material, se tiene que poder contabilizar, pues no tiene que ser un daño patrimonial, porque no nos olvidemos que el resarcimiento moral, ¿no es cierto?, psicológico, pues en nuestra legislación, como en el resto de otros países de Latinoamérica, pues ese no es indemnizable, a no ser que sea producto de la comisión de un hecho ilícito, ¿no? Entonces, si vamos a estar en actos de discriminación, ¿no es cierto?, que está establecido también como una falta grave, ¿no es cierto?, pues obviamente que puede haber ahí un tema de, pues, quién sabe, hasta lograr una indemnización económica, porque ya estamos hablando casi de un tipo penal, hablando de la discriminación, y hay una ley incluso especializada, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos el incumplimiento imputable al deudor. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber pues responsabilidad, tiene que darse el tema de que el obligado pues no haya cumplido con esa labor. Muchas gracias. Eso quiere decir pues que ha habido además cierto grado de intensidad, ¿no es cierto?, que ha demostrado pues el incumplimiento en esa su labor como funcionario. Y por último, como último punto, tenemos ahí el tema del nexo causal pues, entre ambos, ¿no?
entre la existencia del daño, entre el incumplimiento del imputable al deudor, y por otra parte, pues de la persona que está siendo afectada, todo en lo que se conoce como la legitimación para poder estar pues en el proceso para buscar el pago de los daños y perjuicios. Bien, tenemos aquí un poquito, hemos desarrollado el tema de la responsabilidad penal. ¿Cuáles serían pues los delitos más frecuentes? Tenemos por acá, por ejemplo, a ver, el artículo 115, ¿no es cierto?, del Código Penal. Estamos hablando de la revelación de secretos. A ver, lo tenía por acá cerca, creo. Sí. El artículo 115, reitero, del Código Penal, hace referencia a este tipo penal que prácticamente pues abarca a toda aquella persona que sea profesional, no solamente en el ámbito jurídico, sino también puede ser en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo en los médicos. A ver, déjenme, aquí está. La revelación de secretos, el que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. La sanción será elevada en 1/3 si el agente perpetrante de este delito abusando de la función o empleo o comisión conferidos por la autoridad pública. Bueno, en realidad estamos hablando de que esto podría afectar posiblemente, quién sabe, en una mayor incidencia, pues al notario de gobierno o de minería, ya que es la autoridad llamada, ¿no es cierto?, por norma, por ley, para realizar pues la protocolización de este tipo de documentos. Bien, tenemos por ejemplo la falsificación en documento público. Esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 198 del Código Penal. En realidad ahí tenemos una amplia gama pues de delitos, ¿no? Hablando de falsificación de documento público, privado, el uso de instrumento falsificado, de la falsedad ideológica, que prácticamente generalmente van de la mano, ¿no? La falsedad material y la falsedad ideológica. A ver, dejen. Sí, lo escucho. 98. Ya. Claro que sí. Bueno, en este caso son un poco más, hablando de revelación de secretos, un poco contra el Estado, ¿no? Entonces, por eso les decía yo que esto recae más al notario de gobierno. Por supuesto que los documentos son públicos, ¿no es cierto? Pero esa publicidad de la cual se habla no es que tenga que tener acceso a cualquier persona, no es como derechos reales, digamos, ¿no? Es un tema de que el notario tiene el deber de archivo y custodia de toda esa documentación. Ahora, me parecía muy interesante la relación que usted hace, como por ejemplo la apertura de un testamento cerrado o estar anoticiando, ¿no es cierto?, a las personas que puedan ser beneficiadas con ese testamento, siendo que la persona todavía está viva, ¿no? Pudiendo provocar, pues por supuesto, quién sabe, hasta la motivación para que acaben con la vida de él. Hay otros actos jurídicos, por supuesto, que también podrían encajar.
No nos olvidemos que dentro de los procesos notariales, pues hay uno que habla ahí de la adopción de mayores de edad, ¿no? El instituto de la adopción, por su naturaleza jurídica, pues es total y completamente y absolutamente confidencial, ¿no? No podemos estar diciendo por ahí aquel es adoptado, es recogido. Bueno, de que puede pasar, pero se supone que menos como funcionarios, como notarios, podríamos estar divulgando pues esas cosas, ¿no? Es el secreto profesional donde podría encajar perfectamente pues este tipo penal. Hay muchos documentos. Sí, lo escucho. Muy bien, me parece excelente su apreciación, ¿no? Buen día. Sí, sí, perfecto, ¿no? Es lo que les estaba señalando. Es casi una función, no como tanto la de derechos reales, que cualquier persona puede ir a pedir información, sino que tiene que ser una persona que esté legitimada, ¿no? Que tenga un motivo, una razón, un interés directo de poder acceder a esa información. Si eso es comprobado por el propio notario, pues el notario no tiene por qué estar negando, quién sabe, realizar una fotocopia legalizada o la extensión de un segundo traslado de un testimonio, ¿no? Por supuesto, es en esa medida. No es que es tan público que cualquiera puede ir a pedir, ¿no? Tiene que haber esa relación, ese interés directo. Y algunos notarios, por seguridad, pues ustedes saben que las peticiones por el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pues pueden ser verbales o pueden ser escritas, pero en su mayoría los notarios, precisamente para tener una evidencia para la otorgación de ese segundo traslado, porque sabemos también que a veces son empleados para hacer pues los famosos tumbes, ¿no es cierto? Pues buscan siempre tener una evidencia, lo hacen solicitar ya sea con un memorial simple de petición o una carta simple de petición que firme el interesado solicitando el segundo documento, ¿no? Es así, evidentemente es así. Bien,
Tenemos también el fraude por simulación en un contrato o acto jurídico, eso está en el artículo 344. Tenemos también el tema del abuso de confianza. No sé cuánto tenemos para nuestra comunicación. Déjenme revisar. Sí, ya se va a cortar. Bien, volvemos por favor en 10 minutos. De ahí ya acabamos estas diapositivas y seguimos.